¿Fue un gran milagro o sigue siendo un fenómeno de difícil explicación? 13 de mayo de 1917, 3 pastorcillos observan algo insólito en las cercanías de Cova de Iría, Fátima. Lo curioso, y por lo que me sigo preguntando, es que la clave 13 sigue repitiéndose de forma constante. Me explico. Poco tiempo después, 13 de octubre de 1917, 70.000 personas, entre ellas periodistas de todas partes del mundo, contemplan el llamado Milagro del Sol. Otro día 13, concretamente relacionado con Fátima, el Papa Juan Pablo II recibe 2 impactos de bala por parte de un terrorista turco llamado Ali Akka. Él, el pontífice, pensó que tenía que ver algo con las apariciones. Otro día 13, un año después, 1982, Juan Pablo II es atacado de nuevo, felizmente sin consecuencias, por un sacerdote exaltado. Se llamaba Juan Fernández Cron. Ocurrió en Fátima. Otro día 13 se da a conocer por fin el llamado tercer gran secreto de Fátima. Otro día 13 muere la principal protagonista de esta historia, Sor Lucía. Casualidad, coincidencia, el 13 planea sobre este gran expediente X de la Iglesia Católica. Vamos a conocerlo y vamos a viajar hasta allí. Les aseguro que es una experiencia única e inolvidable. Expediente Fátima. El 13 de mayo de 1917, en las inmediaciones de la aldea portuguesa de Aljustrel, 3 pastores observan una especie de relámpago. En ese momento, y sobre una encina, los niños contemplan atónitos la aparición de una extraña mujer de blanco. Flotaba en el aire, les habló sin mover los labios y dijo que volvería el próximo día 13. En el mes de junio de aquel mismo año, la supuesta aparición les haría algunas revelaciones que pasarían a la historia como los secretos de Fátima. El Papa Juan Pablo II aceleró el proceso de beatificación de 2 de los pastorcitos, Jacinta y Francisco Marto, que culminó el 13 de mayo de 2000. Sus tumbas se encuentran dentro del santuario de Fátima y centenares de personas dicen haber sido curadas por la intervención divina de los niños beatos. El Papa tenía especial interés en este acontecimiento que contó con su participación en Portugal. Quizá porque seguía convencido de que el día en el que se atentó contra su vida en la plaza de San Pedro había existido una milagrosa intervención de la Virgen de Fátima. Pero, ¿qué vieron realmente los 3 pastorcillos? El destino guardaba una sorpresa mayúscula oculta durante más de 60 años. En 1978, la historiadora y antropóloga Fina Darmada descubrió los interrogatorios originales que el padre Formigao realizó a los niños justo después de las primeras apariciones. Al observar aquellas declaraciones, descubrió que la supuesta aparición que la Iglesia atribuyó a la Virgen no coincidía del todo con las descripciones de los pequeños. E elas disseram que havia uma mulherzinha pequena, de 1,10 m de altura, que trazia traje justo, com saia até o joelho. Trazia uma saia e um casaco, e por cima um manto. O casaco tinha 3 riscos nos punhos e a saia tinha quadrados doirados ao comprido e a travessas. Trazia uma bola à cintura, que ela até diz que tinha como se tivesse cravos pregados, a bola à cintura, e era nesta bola que lhes mostrava coisas, não é que lhes mostrava figuras, que lhes mostrou depois o inferno. A partir de 1922, los religiosos identificaron la bola con clavos con el corazón inmaculado de María. El traje ajustado y luminescente se modifica transformándose en los de la Virgen, y su apariencia infantil cobra un aire más adulto y gana centímetros en altura. Otro día 13, estaba en octubre de aquel 1917, ocurrió el milagro del sol en Fátima. Allí, según atestiguan los documentos gráficos y tras previo aviso de la supuesta aparición, se reunieron 70.000 personas que vieron una esfera luminosa de grandes dimensiones revoloteando en el cielo. Muchos lo confundieron con el mismo sol. Periodistas, escritores y campesinos presenciaron el fenómeno desde primera línea. Todavía, o dia 13 de outubro de 1917, que ficou conhecido como o chamado Milagre do Sol, marcou também conjunto simultâneo de efeitos importantes a nível físico, como seja a secagem súbita das roupas, que tinham sido
dos presentes, que tinham sido molhadas por uma súbita chuva, cura instantânea de alguns dos doentes que ali se encontravam e, sobretudo, uma sensação súbita de calor. Todos estes 3 tipos de efeitos foram sentidos simultaneamente. E parece-nos, na medida em que o conhecimento científico se foi, obviamente, foi avançando, que esse conjunto de efeitos físicos poderia ser simulado, por exemplo, por una emisión de microondas. 2 de los videntes de Fátima, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, murieron en 1919 y 1920 de la mal llamada gripe española o influenza. Jacinta tenía tan solo 9 años y Francisco 11. Solamente su prima, Lucía dos Santos, sobrevivió ingresando en el sombrío convento del Carmelo de Coimbra. Allí permaneció enclaustrada desde 1948, bajo la prohibición de hablar con nadie sobre los hechos de Fátima sin autorización eclesiástica. Esta enigmática mujer falleció otro día 13, en febrero de 2005, cumpliendo una voluntad suya o quizás siniestra profecía. Y por si fuera poco, aún hay más incógnitas muy poco conocidas en las entrañas de estos sucesos. Por ejemplo, este intrigante mensaje dejado por los espiritistas portugueses meses antes de que se produjera la primera aparición. Em fevereiro de 1917, grupos espíritas, quer em Lisboa, quer no Porto, aparentemente terão recebido mensagens relativas à importância futura do dia 13 de maio de 1917. Ora, isto ocorre exatamente 3 meses antes, havendo referências a uma mensagem que teria sido recebida por escrita automática, onde se reportava a importância da stella matutina, ou seja, eventualmente atribuindo à importância de Vênus. ¿Cómo podían adivinar los espiritistas lusos que algo tan importante ocurriría meses después en Fátima? ¿Qué querrían decir con la estela matutina? Y sobre todo, ¿cómo habían acertado con la fecha precisa? Sor Lucía pasó 83 años de su vida en varios conventos, estableciendo una sólida y enigmática amistad con algunos personajes importantes de la historia, como el caudillo luso Antonio Salazar, y, más tarde, con el mismísimo Papa Juan Pablo II. La influencia de Lucía en el pensamiento de la Iglesia en el siglo XX no tuvo parangón con otras mujeres de su época. Es la vidente principal, es la que guardó el secreto de Fátima, todo eso que ha tenido tanta importancia para el movimiento de oración por la Rusia, por la conversión, y por lo tanto ella tiene ciertamente un lugar en la historia no solo de Fátima, no solo de Portugal, más del mundo. Cuarto milenio tuvo la suerte de encontrar a una de las mejores amigas de Sor Lucía, su sobrina más vieja, María dos Anjos, de 86 años de edad, que aún vive en la olvidada aldea de Ajustrel, lugar donde nacieron y vivieron los 3 niños videntes. Según nos confesó, Sor Lucía era muy devota y exigía esa misma devoción de los demás. Eu ainda achava que ela gostava de falar. Ela ainda me falava muita vez que nós não fazíamos aquilo que Nossa Senhora nos pedia, que nós devíamos rezar o texto todos os dias, muita gente não rezava, que nós não fazíamos aquilo que Nossa Senhora nos pediu, por isso é que o mundo estava assim. Ainda achava que ela falasse assim nas aparições. Varios parientes de María dos Anjos fueron testigos presenciales del asombroso milagro del sol el 13 de octubre de 1917. Que eu ouvia contar à minha mãe, e às minhas tias, à minha avó, que choveu toda a manhã. No tempo que, quando a Lúcia disse, fechem os guarda-chuvas que já lá vem Nossa Senhora, deixou de chover, ficou tudo enxuto e ficou tudo enxutinho e o sol começou a girar e parecia que vinha cair na terra. Parecia que vinha preso num fiinho e que vinha cair na terra. E as pessoas que todas ajoelharam, todas pediram perdão a Nossa Senhora, porque Nosso Senhor trouxe aqui a gente para morrermos todos. Y naquilo ficou tudo no natural como antes, ¿no? Al parecer, el número 13 es un número mágico dentro del fenómeno Fátima. Durante la entrevista, María dos Anjos nos reveló que su hermana había fallecido días antes, el 13 de febrero del 2006. ¿Otra simple casualidad? A minha irmã estava doente desde o dia
antes, 2 dias antes do Natal, do dia de Natal. Sempre em coma, nunca falou, nem só abria os olhos quando a gente perguntava alguma coisa, mais nada. E esteve este tempo todo, até ao dia 13 deste mês, de fevereiro, que morreu mesmo no dia 13 de fevereiro, ao meio-dia. Para muchos estudiosos de este expediente X de la Iglesia Católica, Sor Lucía se llevó a la tumba el verdadero tercer secreto de Fátima, revelado en su día por la Virgen. El Vaticano, que en un principio siempre prohibió su divulgación, solo lo leyó públicamente en el año 2000. Es en la tercera aparición que la Virgen promete la conversión de Rusia. Hemos visto unos cambios en Rusia, concretamente con la caída del muro, quizá un poco más de abertura para la Iglesia, tanto ortodoxa como, en el caso nuestro, los católicos, apostólicos y romanos, pero no podemos hablar de una totalidad de conversión, porque entonces incluso el anterior Papa, Juan Pablo II, hubiera podido visitar Moscú, que fue una de las espinas con las cuales murió este Papa, porque estaba deseándolo. De entrada, el mensaje original escrito por Sor Lucía de Fátima, sabemos que contenía aproximadamente unas 23 líneas y estaba escrito en un solo folio de cuaderno. Mientras que el mensaje revelado por el Vaticano está escrito realmente en un doble, en un folio doblado, por lo tanto en 4 hojas, y contiene 63 líneas. Es una diferencia muy apreciable de contenido, es decir, el mensaje revelado por el Vaticano es casi el triple que el original. Muchos expertos, como el padre Joaquín María Alonso y otra serie de sacerdotes y expertos eclesiásticos, coinciden en que la tercera parte del mensaje haría alusión a un resquebrajamiento de la fe aún dentro del propio Vaticano. Todos son teorías e hipótesis en torno a uno de los grandes enigmas de la Iglesia. María dos Anjos afirmó ante las cámaras de Cuarto Milenio que su tía le dijo personalmente que la tercera parte del secreto no debía jamás ser divulgado. O segredo, eu cheguei a perguntar, tia, o segredo, tanta gente me pergunta, e eu não sei o que é que lhe dizer. E ela respondia sempre, o segredo não é para se dizer, é segredo, não é para se dizer. Foi sempre o que ela me respondeu. Sobre el terreno, en el lugar de los hechos, sobrecogidos por las sensaciones que aún se sienten en este lugar, comprendemos que el llamado enigma de Fátima y su tercer secreto aún darán muchas sorpresas en el futuro. Sorpresas que, esperamos, no sean tan catastróficas como muchos auguran. ¿Sabían que Isaac Newton pasó gran parte de su vida obsesionado con descifrar el código oculto de la Biblia? Él, como muchos otros sabios, creían, estaban seguros, diría yo, de que había algo extraño, un código indescifrable para el género humano que nos podía profetizar sucesos, que nos podía proporcionar otra información, quizá escrita por el mismísimo Dios, quién sabe. Lo cierto y verdad es que siglos después se produjo un gran escándalo en Estados Unidos, un escándalo que aún colea. Es la historia del periodista del Washington Post, Michael Drosnin. Este hombre hizo un libro que se podría considerar un auténtico seísmo similar al del Código Da Vinci. Lo llamó el Código Secreto de la Biblia. Venía a indicar que todos los términos de la Biblia en su primera versión, compuestos como una gigantesca sopa de letras y escaneados por computadoras y ordenadores, guardaban algo que sí ahora podíamos leer. Es como si la divinidad hubiera pensado que en el futuro los hombres podrían traducir el código. Las sorpresas fueron increíbles. Todo partía de un experto matemático de la Universidad Hebrea de Jerusalén llamado Eliyahu Rives. Y esta historia es tan extraña que tienen que comprobarla por ustedes mismos. En Cuarto Milenio quisimos saberlo todo de ese código y, sobre todo, quisimos ver si funcionaba y si acertaba.
Han sido muchos los sabios y estudiosos que durante los últimos siglos han intentado preguntarse si la escritura más poderosa de la humanidad, la Biblia, contenía alguna clave, algún código, alguna forma de adelantarse a los acontecimientos. Esto, que puede sonar herético y extraño, por ejemplo, enferveció la mente del propio Isaac Newton. Tenía más apuntes cuando se descubrieron los últimos sobre este asunto, sobre esta historia del código de la Biblia, que sobre la física, por ejemplo. Estaba absolutamente convencido de que había algún tipo de código interno que podía convertir aquel libro o aquellos libros en una especie de máquina profética. Lo que les quiero contar es asombroso. Yo sinceramente me quedo un poco mudo, pienso que son carambolas de la matemática, pero a ver qué piensan ustedes. Hay un periodista célebre en Estados Unidos, Michael Drosnin, publicaba por ejemplo en el Wall Street Journal o en el Washington Post, que un día es citado con un matemático israelí llamado Eliyahu Rips. Es un día de 1994, y este hombre lo que le quiere contar o exponer es que ha descubierto una especie de matriz informática que desvela ciertas cosas de la Biblia. Imagino que Drosnin se quedó como se pueden quedar ustedes, con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué programa es ese? Al parecer, para que todos lo entendamos, ese programa primigenio desvelaba lo que son los términos completos, las letras de la Biblia, y les exponía en una larga espiral a modo de gigantesca sopa de letras. Ese programa además permitía insertar un código, una palabra, una orden de búsqueda, y la Biblia la encontraba entre todas ellas, bien fuera en un sentido o en otro. Y a veces esas palabras que el buscador pedía a la Biblia que localizase en su interior se cruzaban con otras. Casualidad o no, Eliyahu Rips puso una especie de reto a este periodista en un principio, imaginamos, incrédulo. Puso el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin. En toda la Biblia, y por supuesto no tenía sentido que apareciese Isaac Rabin, pero de arriba abajo surgía ese nombre, en una de las partes de los 5 primeros libros o Pentateuco. Allí se cruzaba con otra, solo una vez: asesino que asesinará. 1994, la gran sorpresa del periodista norteamericano es cuando, en el año 95, el mes de noviembre, un enviado de Dios dispara por la espalda, siempre según sus palabras, a Isaac Rabin. El periodista se asusta, pide el programa y empieza a experimentar el código secreto de la Biblia. Un asunto que es polémico todavía hoy, 10 años después de su descubrimiento. Así fue, Santiago Camacho, tú que conoces bien la informática y la conspiración, sabes que este asunto sigue provocando ciertos tumultos, pero así comenzó todo, con el primer ministro israelí y un mensaje que decía: asesino que asesinará. Sí, de hecho, así empezó una de las historias periodísticas, yo creo que más apasionantes de la última década. Pensemos que no solamente Michael Drosnin descubre esta historia, sino que además, con ese mensaje en la mano, ya convencido a través de otras pruebas pues de que este asunto del código de la Biblia funcionaba, intenta desesperadamente prevenir lo que él cree ya inevitable, que es ese atentado contra Isaac Rabin. Se pone en contacto con su gabinete de prensa, con sus asesores, le manda cartas, incluso recurre a conocidos comunes para que le lleven el mensaje, y como si fuera... Quiere salvarle. Efectivamente, quiere salvarle porque está convencido de que esto va a suceder y no tiene más pruebas en la mano que este código de la Biblia, el cual ya, por otras pruebas que iremos viendo a lo largo del programa, ya le ha convencido previamente de que funciona. No lo consigue, es como si una maldición, como si el destino fuera absolutamente imparable y como si eso que estaba ahí escrito en caracteres hebreos estuviera destinado a cumplirse irremisiblemente. Michael Drosnin, ¿cómo se pudo quedar ante esta historia? ¿Qué pruebas hizo en secreto junto al matemático Eliyahu Rips? No lo sabemos. Lo cierto y verdad es que de periodista prestigioso pasó a casi enloquecido con esta historia. Publicó varios libros. Uno de ellos, una segunda versión del llamado Nuevo Código Secreto de la Biblia, reflejaba en su portada, año 2001, algo sorprendente. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, se cruzan o surgen en la matriz de este programa las palabras torres, gemelas y avión. Por supuesto no tiene un sentido hablar de aviones en la época de la Biblia, ni mucho menos. Pero siempre repito, y para que todos lo entendamos, porque es difícil en un principio, surge como una sopa de letras. Avión puede estar al revés, en un extremo, en el otro, en diagonal, pero siempre con la misma proporción de palabra a palabra. Si cabe en todo esto una vuelta de tuerca más, una especie de giro, un salto todavía más difícil, ese lo dio un español. Una persona, ingeniero informático, que sabe perfectamente lo que son los códigos internos de estas máquinas y que dijo: ¿y por qué no traducimos esto al castellano? ¿Por qué no adaptamos esta especie de buscador de la Biblia que cruza palabras y lo hacemos más comprensible? Y de ahí surgió otro estudio muy interesante que él llamó Código B. Él es David Zurdo
y él está aquí esta noche. David, buenas noches. Iker? ¿Cómo estás? Por cierto, otro dato. ¿Es cierto que Arafat, en una de las poquísimas entrevistas que concede un periodista norteamericano, es con Michael Drosnin, y no es para hablar de política o de situaciones un poco extrañas entre los diversos conflictos de Oriente Medio, sino para preguntar qué dice el código de la Biblia de mí? Es que, de hecho, el Código de la Biblia ha llamado la atención de personas muy importantes, incluso de agencias como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y también incluso un premio Nobel, digo por mencionar algo reciente, de Economía, que él ha dicho públicamente que cree en este código. ¿Que cree? Sí, mira, cuando has dicho antes lo de la traducción o la forma de buscar en esto traducida al español, hay que decir que la Torá se utiliza en hebreo, que es el único idioma en el que, si aceptamos que fue una revelación, ha quedado, digamos, inalterado durante todos estos milenios. Este programa, para que lo veamos claro, pone letra a letra, digamos, no se cambia el sentido, sino que hila todo en líneas... Hila todo en una sola fila, vamos a decirlo así, que después se parte en unos trozos, que siempre son equidistantes, y que se reordenan de tal manera que aparecen esas sopas de letras y esos mensajes que, bueno, pueden aparecer, como has dicho, en vertical, en horizontal, en diagonal, pero siempre en un entorno reducido y siempre relacionados unos con otros. De hecho, el programa de Código B lo único que hace es permitir a un usuario en español o de hispanohablante, introducir términos en este programa de búsqueda, que es el mismo sistema que el de Yahoo Rips, pero utilizarlos en español. El programa hace una transliteración de estas palabras de búsqueda y lo que hace es intentar localizarlas en la Torá. Yo creo que con esa perspectiva esto tiene que quedar en un simple juego matemático. Pero ya que estamos en el juego matemático, que se han cumplido 10 años y que la polémica no cesa, veamos y experimentemos con las búsquedas que aparentemente sí son sorprendentes. Por ejemplo, la segunda que hace Michael Drosnin tiene que ver con otro nombre de otro presidente, Kennedy. Hace poco hablábamos de Kennedy, veíamos esa imagen espantosa de su atentado, que muchísima gente además nos escribió diciendo que no recordaba la brutalidad del atentado a JFK, y sale Kennedy. Y en la misma página, para que nos entendamos, donde solamente una vez surge Kennedy, de arriba abajo, se cruza con la palabra Dallas, si no recuerdo mal, estado en el que falleció. Lo curioso, Santiago Camacho, y tú conoces bien muchas historias de la CIA, es que los servicios de inteligencia con nombres y apellidos se interesan en este código de la Biblia, como es normal. Sí, de hecho, incluso antes de que fuera públicamente conocido. El propio Michael Drosnin tiene conocimiento de esto siendo corresponsal en Israel, corresponsal político para asuntos absolutamente ajenos a este tipo de temática, y como muchos corresponsales, pues tiene su contacto en los servicios secretos, concretamente en el Mossad. Él es el que le habla de un profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha desarrollado una teoría según la cual ellos se han basado para hacer determinados pronósticos. En concreto, les había pronosticado la fecha exacta de la ruptura de hostilidades durante la Guerra del Golfo. Claro, Michael Drosnin al principio lo toma con un poco de... No se lo cree. No se lo cree, con bastante escepticismo. Lo que recoge en su libro es el comentario de este agente secreto que le dice: tú verás lo que haces, pero a nosotros nos funciona. Es curioso porque la propia Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, también mostró oficialmente cierto interés a través de uno de sus criptógrafos más reconocidos, que es Harold Gans. Harold Gans, en principio, fue uno de los mayores detractores, de los mayores escépticos del Código de la Biblia. Era un criptógrafo de fama internacional y se dedicó a experimentar él mismo con el programa desarrollado por Doron Withum, que fue el informático que ayudó al doctor Reeves a llevar esto en términos de ordenador. Él mismo desarrolló incluso un programa propio y para su pasmo descubrió que esto funcionaba, y de ser este empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, de ser uno de los mayores escépticos en el tema, se ha convertido en uno de sus mayores defensores. Pero el código secreto de la Biblia, o código B, hay que decirlo, acierta y falla, o por lo menos metemos términos en sus entrañas y a veces aciertan y a veces son catastróficamente diferentes a lo que luego ocurre realmente. Por ejemplo, ¿es posible que la Biblia anunciase o cruzase precisamente en un aspa en su interior la llegada del hombre a la luna? ¿Esto ocurrió en las primeras búsquedas? Así es, pero estamos hablando de un hecho que se prueba a posteriori. Yo sí quería decir que no es nada nuevo. Salía exactamente Armstrong, la palabra Armstrong, el apellido del primer hombre que pisa la luna, con luna precisamente. Armstrong, por ejemplo, y Luna, imaginemos que el apellido de Armstrong no es un apellido muy extraño en Estados Unidos. Incluso hay otro Armstrong muy famoso que es el ciclista. Sí.
Claro, nosotros queríamos pensar que se refiere a ese Armstrong que subió, o sea, Neil, que subió a la Luna y que en 1969 la conquistó, el primero que pisó este satélite. Pero realmente nosotros no lo sabemos, lo queremos interpretar así. Y la interpretación es para mí el verdadero quid de la cuestión del hecho de que no podamos utilizar el código de la Biblia como herramienta de profecía, claro, sino solo como de prueba, siempre como algo inspirador incluso, lo que podemos encontrar mensajes que nos lleven incluso a pensar que, yo que sé, que a lo mejor hay un futuro mejor, aunque a veces esté teñido de cuestiones negativas. Hablando de futuro, David, una de las cosas que estoy seguro que más espantan a la gente y que siempre se preguntan, el asunto de las profecías, desde Nostradamus a San Malaquías, es uno de los que más calan en la opinión pública. Profetas casi siempre muy agoreros que ponían con número concreto el día del fin de los tiempos, de los 4 jinetes del Apocalipsis, del fin de los días, de muchas formas se le puede llamar. Y evidentemente, y lo comprobamos en aquella jornada mítica en Milenio 3 en la cadena SER, hay que decir, la noche que más mensajes hemos recibido por completo en nuestra historia de gente interesada haciendo preguntas al código, todos preguntaban por fin del mundo. Me parece un poco macabro, porque imagino que eso dependerá de nosotros y no de ningún código. Pero hay diferentes versiones, Santiago. Se repiten mucho unas cifras. 2006. 2006, 2010 también es una de las cifras en las cuales se hace referencia, pero los propios doctores Reeves y Witham son los primeros en defender que su descubrimiento no sirve o no debería emplearse para hacer profecías, pero sí que es una curiosidad matemática, llamémoslo así, absolutamente comprobada, en cuanto a que es demasiada casualidad que esto suceda. Es decir, estamos hablando de casualidades a veces en cifras superiores al 1, entre varios miles o cientos de miles. Es algo que de hecho se publicó en revistas matemáticas reconocidas como en Statistical Science, que es una revista de estadística muy prestigiosa, y que esto como curiosidad matemática o como objeto de estudio científico sirve que para hacer profecías ellos mismos, o sea, los propios padres de la criatura, son los primeros en decir vamos a ser serios, no utilicemos esto para esto, porque realmente, como muy bien decía David Zurdo, es algo cuya interpretación solo realmente podemos saber a posteriori. ¿Aparece Hitler en la Biblia? Aparece, y no solamente aparece, sino aparece en unos términos bastante alusivos, sobre todo si se ve desde el punto de vista judío. Se le llama nazi y enemigo. Es decir, nazi desde luego, y qué mayor enemigo ha tenido en toda su historia el pueblo judío que precisamente Adolf Hitler. Tecleando en un ordenador cualquiera ese programa, esa búsqueda, surge, uno ha tenido que, importante, no surge porque sí, uno ha tenido que añadir la palabra Hitler, habrá añadido otras cuantas y solo se cruza con enemigo. El reportaje que a continuación vamos a recordar es uno de los más impactantes de la primera temporada de Cuarto Milenio. Produjo un inmenso seísmo en la comunidad de Cantabria. Recibimos cientos y cientos de mensajes y llamadas. Y es que el enigma de Garabandal ahí sigue muy vivo. Para algunos algo divino, para otros, hay que decirlo, algo casi diabólico. Carmen. San Sebastián de Garabandal, un lugar que ha quedado marcado desde 1962 por las apariciones marianas, unas apariciones muy controvertidas. La Iglesia nunca las ha aceptado. En cambio, hay miles de testigos que aseguran que las videntes, entre ellas la principal, Conchita González, no mienten. Hoy en día usted puede visitar San Sebastián de Garabandal. Se va a encontrar todavía con el misterio. Sin duda alguna. Así que nos encaminamos a unos riscos todavía agrestes, que todavía también parecen conservar parte de aquellos antiguos secretos. Viajamos a Garabandal. A lo largo de la historia, la Iglesia ha investigado algunos sucesos misteriosos que han pasado a formar parte de sus archivos más secretos. Estigmatizados, apariciones, éxtasis, levitaciones, posesiones. En la débil frontera que separa lo milagroso de lo psiquiátrico, en el preciso umbral existente entre lo paranormal y el fanatismo, ha habido un puñado de incidentes que en su día requirieron de una investigación oficial ante las extrañas evidencias físicas que presentaban. Y no hace falta irse muy lejos para conocer uno de los casos más espectaculares. El
día que comenzaron las apariciones eran 4 niñas más de la localidad, una localidad de apenas 300 habitantes. Tenían 12 años y 11, 3 de ellas 12, tan solo Maricruz González tenía 11 años y bueno, pues un día de juego como otro cualquiera tuvieron un increíble encuentro que les llevó ni más ni menos que hasta delante del Arcángel San Miguel, según su interpretación. Todo eso ocurría el 18 de junio de 1961 y fue el preámbulo de una larguísima historia que se prolongó hasta 1965. Hasta no hace mucho tiempo, San Sebastián de Garabandal era la aldea más aislada de la comarca. La niebla y la lluvia apenas dejan ver la carretera. La bruma también se cierne aún sobre los hechos que vamos a investigar. Para algunos, se trató de una chiquillada que llegó demasiado lejos. Para otros, sin embargo, lo ocurrido en esta montaña es el mayor milagro que jamás se haya producido en nuestro país. Un milagro encarnado en 4 muchachas que se convertían en inertes estatuas de carne, que ponían los ojos en blanco, que caminaban de espaldas y al mismo tiempo como impulsadas por una fuerza superior. Y entonces yo estaba pues así y yo quería ir a tocarla, pero no podía ir a tocarla, no me atrevía a tocarla de aquí a ahí. Pero ya voy así como de lado, ella tenía así las manos, 12 años, y yo no pude moverle un dedo. A fuerza, yo no pude moverle un dedo. Por lo tanto, yo lo que puedo hablar y decir, lo he visto, lo he vivido, lo he tocado y puedo decir que los éxtasis fueron verdad. Nada más puedo decir. Conchita González, Mariloli Manzón, Jacinta González y Maricruz Madrazo eran unas niñas normales de la España rural de los años 60. Tras su primera aparición, en la que vieron una extraña figura resplandeciente en un camino que asciende hacia el monte, comenzaron a entrar de manera súbita en unos extraños trances en los que adquirían facultades psíquicas y físicas de difícil explicación. En estos éxtasis, que a veces se alargaban por espacio de horas, tenían visiones de la Virgen y del Arcángel San Miguel. Incluso, y siempre según sus palabras, podían conversar con ellos. Aquellos episodios de anestesia total congregaron en su pueblo natal a miles de fieles y curiosos, personas deseosas de encontrarse con el milagro cara a cara. Aquellos que se acercaron a ellas observaban que su cuerpo parecía pesar más, era difícil moverlas, a pesar de que ellas se movían con una asombrosa agilidad. Eran capaces de hacer carreras por unos lugares absolutamente difíciles, agrestes, caer de rodillas sobre piedras angulosas y no hacerse ningún daño. Eran capaces de reconocer objetos de otras personas y entregárselos a sus propietarios, es decir, se situaban en un estado diferente de conciencia a todos aquellos de los que les rodeaban, ¿no? Que podían ser en algunas oportunidades miles de personas. Pero estos no fueron los únicos hechos extraños que se dieron en torno a los éxtasis de las niñas. Como en otras apariciones, aquí también se produjo un gran fenómeno que convenció a muchos de lo que estaba ocurriendo. Según afirmaron decenas de impresionados testigos, el 18 de julio de 1962, en la boca de Conchita Martínez, apareció de la nada una sagrada forma que, según la muchacha, había sido puesta sobre su lengua por la mismísima Virgen. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Fue un burdo truco de ilusionismo o un auténtico milagro? Tras la experiencia, volviendo en sí, la niña aseguró que una profecía terrible le había sido transmitida. Solo los que estuviesen dispuestos a escuchar se salvarían. El jesuita Luis María Andreu llegó a Garabandal para investigar lo que estaba sucediendo realmente con aquellas 4 niñas que tenían sobrecogido a todo el pueblo. Hombre joven y sin ningún problema de salud, se aproximó a ellas en pleno éxtasis y entonces clavó sus ojos en un punto donde las niñas tenían puesta la mirada. Y vio algo que le sumió en un profundo silencio. En el regreso, acompañado de una acaudalada familia de la región, confesó lo que había presenciado. Y cuando iba por el camino, el padre Luis dijo:
que es la Virgen es cierto. Cuánto nos quiere nuestra Madre. Ha sido el día más feliz de mi vida. Los Fontanedas le dicen, ¿qué le pasa, padre? Nada, nada, que es la Virgen es cierto. Cuánto nos quiere nuestra Madre. Y así murió. Las niñas de Garabandal, envueltas en el secreto que se apoderó de este asunto, en el mismo instante en que el obispo de Santander prohibió cualquier alusión a los fenómenos, emigraron a Estados Unidos. Allí nació la comunidad garabandalista, que arrastra a muchas personas convencidas de lo que ocurre en esa apartada montaña de Cantabria. Todavía hoy, miles de fieles hacen el mismo camino que recorrieron aquellas niñas, aquellas que vaticinaron una extraña profecía del fin del mundo. En esta ocasión ejercemos de peregrinos y comprobamos in situ lo dificultoso de este abrupto sendero. Y recordamos que ellas lo subían de espaldas o de rodillas, sin lastimarse jamás. Muy cerca del lugar de las apariciones se ha erigido hoy una capilla que recuerda los hechos. En ella podemos ver el agradecimiento de todos aquellos que afirman haber sido testigos de algún milagro. Sin embargo, es posible que estos donantes anónimos no sepan que la zona fue desde siempre lugar de culto, de ritos mágicos y de fenómenos extraños. Pero para mí no cabe la menor duda de que es un lugar mágico, pero no de ahora, desde la más remota antigüedad. Hay que pensar que están las faldas de Peñasagra, como su nombre indica, una zona sagrada, incluso para los antiguos cántabros. Posiblemente uno de los últimos reductos de los cántabros fue el macizo de Peñasagra. Y ahí han pasado siempre cosas extrañas. Han sido muchos los investigadores y los curiosos que tras la estela de las apariciones en Garabandal han tenido diversas experiencias insólitas en los alrededores de esta aldea. En ocasiones, lo que se toparon fue algo que aparentemente nada tenía que ver con lo divino. Y al poco rato empezaron a salir unas bolas luminosas muy grandes. Y estaban en la falda de Peñasagra y se movían de una forma errática, podríamos decir. Y con los mismos prismáticos veíamos que cuando tocaban tierra hacían arder la vegetación. Y estábamos en el mes de septiembre, en la primera quincena de septiembre, que ahí en esa zona los helechos y otra vegetación de esta baja están verdes totalmente, o sea que eso no puede arder nunca. Bueno, pues lo dejaba abrasadito. Clavadas en los pinos donde antaño aseguraban que se aparecía la Virgen, fotos de almas sin nombre siguen esperando el milagro. Mientras tanto, con toda la paciencia del mundo, hay quien asegura que las 4 niñas volverán a juntarse en este mismo lugar un día muy preciso. El día de la última profecía. El 13 de mayo de 1981, celebración del Día de la Virgen de Fátima. El Papa Juan Pablo II recibe varios impactos de bala. Dicen que fue un milagro que no muriese allí mismo y que pasaron cosas muy extrañas. Una de ellas, sin duda, es la propia personalidad de un terrorista turco perteneciente a la agrupación de los Lobos Grises, llamado Mehmet Ali Akka. Precisamente este personaje ha sido recientemente noticia porque ha escrito un extraño documento al que llama la Biblia Perfecta. Hay algo muy raro en esta historia, esencialmente extraño y que no ha sido revelado hasta ahora. Al poco tiempo, cuando se recupera Juan Pablo II, acude a la cárcel, concretamente a la celda T4 de Revivia, y allí se reúne con el que quiso ser su asesino. Presten mucha atención a esas imágenes. El Papa pone una cara de gran consternación, se acurruca y habla unos minutos con Mehmet Ali Akka. Este le cuenta algo que nadie ha logrado saber. Y les doy un detalle. Precisamente, todo lo que se transcribe, porque había alguien escribiendo esas declaraciones, se guarda en un cajetín y ese cajetín, con orden vaticana, pasa a la zona secreta del archivo. Ese archivo que es el único del mundo que no tiene obligación de desclasificación. Es decir, que dentro de 1000, 2000 o 3000 años, ese secreto seguirá ahí. ¿Qué hablaron el Papa y el que quiso ser su ejecutor?
¿Qué trama secreta hay dentro del atentado en la plaza de San Pedro? Quizá algún día lo resolvamos. De momento lo que hicimos es preguntarnos por todas las incógnitas que rodean a esta extraña historia, uno de los atentados más insólitos del siglo XX. Mehmed Ali Akka es un personaje misterioso que arrastra una historia de asesinatos, fugas e intrigas internacionales. Nació en 1958 en el seno de una familia humilde de un suburbio de la provincia turca de Malatya. De niño se ganaba la vida vendiendo agua, pero pronto mostró sus simpatías por los Lobos Grises, una misteriosa organización terrorista de extrema derecha. Por su pasado de delincuente, persona más o menos activa y de acción, dispuesta a enfrentarse a la policía en pequeños delitos, es captado rápidamente y promocionado para recibir una formación supuestamente en Bulgaria, una zona muy próxima a Turquía, hace frontera con la parte continental europea, y posteriormente se documenta su presencia en Siria, donde, como muchos otros grupos radicales, terroristas de la época, recibe formación en el uso de armas y explosivos. El 1 de febrero de 1979 asesinó al periodista liberal turco Abdi Bekfi, director del diario Milliyet. Akka fue detenido casi de inmediato, pero el 23 de noviembre de ese año, antes de que se dictara su sentencia de muerte, se fugó de la cárcel de Kartal, el centro penitenciario más seguro del país. Cuando mató al director del periódico Milliyet, Abdi Bekfi, tenía 20 años. Le mató y lo metieron en la cárcel de máxima seguridad de Kartal. Y de allí un policía, un guardián de la cárcel, le ayudó a escapar vestido de mujer. Le dio tal y se fueron los dos tranquilamente. Salió el guardia y Aliacha, vestido de señora, por la puerta de la cárcel de Kartal y se fueron en un autobús. Fue tras esta sorprendente fuga cuando Akka pasó a Bulgaria, donde se dice que comenzó a trabajar para los servicios secretos de este país y para el KGB soviético, una organización, aunque parezca mentira, con muchos intereses en el Vaticano. Históricamente, el servicio secreto ruso, la KGB, ha tenido un interés muy especial por todo lo que ocurría en el Vaticano. Después de la Segunda Guerra Mundial, la KGB se dio cuenta que en determinados países no podía actuar directamente, porque no podía soportar la presión de que sus agentes fueran descubiertos, de que sus agentes fueran pillados. Por lo cual utilizaba para las misiones más arriesgadas, para las misiones más peligrosas, a los servicios secretos de algunos de los países que ellos controlaban. Básicamente utilizaban a los servicios secretos polacos y a los servicios secretos de Alemania del Este y a los servicios secretos búlgaros. Lo siguiente que sabemos de Ali Akka es que se mueve con pasaporte falso en la República Federal de Alemania, Italia, Suiza, Túnez y España. Su destino final fue la misma Casa de Dios, la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde el 13 de mayo de 1981 disparó al Papa Juan Pablo II con una pistola Browning 9 mm Parabellum. Nadie podía dar crédito a lo sucedido, y las imágenes, captadas casualmente por un equipo de televisión española, dieron la vuelta al mundo. El turco, al ser detenido, se mostraba tranquilo y frío como el hielo, como si fuese una marioneta que seguía órdenes precisas de alguien. En su bolsillo se halló una nota manuscrita que decía: «Yo, Akka, he matado al Papa para que el mundo pueda saber que hay miles de víctimas del imperialismo». Tras el atentado de la Plaza de San Pedro, todo fueron incógnitas. ¿Quién había querido eliminar al Papa a sangre fría? En 1985 se inició en Roma el juicio sobre una presunta conspiración internacional en el atentado contra el pontífice. Se pensaba que el KGB había pedido al servicio secreto búlgaro que organizase el magnicidio. Es lo que se bautizó como Vista Búlgara. El servicio secreto ruso tenía a los búlgaros haciendo las operaciones sucias cerca del Vaticano.
Este servicio secreto búlgaro lo que habría hecho habría sido buscar una forma de acabar con el Papa, porque los rusos no podían soportar tener un Papa polaco que no solamente apoyaba abiertamente a Solidaridad y a su amigo Lech Walesa, sino que apoyaba todos los movimientos revolucionarios. Ellos veían que el muro de Berlín podía acabar. A lo largo de los diferentes interrogatorios, Aliaska ha dado diferentes versiones de los hechos, cada vez más contradictorias y cada vez más enrevesadas. En lo que todos los expertos están de acuerdo a día de hoy es en que el pistolero turco guarda celosamente su secreto. Un secreto terrible al que recientemente ha puesto precio y que para muchos podría cambiar la historia del siglo XX. Yo pienso que estoy segura, y esto es un hecho científicamente probado, que Aliaska es un mentiroso compulsivo y cuida muy bien su secreto porque sabe que en eso le va la vida. Ahora, cuando dicen que lo pueden matar, seguramente están preparando de todas maneras su asesinato. Que dicen que por 12 millones de dólares va a hablar, mentira. No va a hablar ni por 12 porque es lo último que dice, ¿me entiendes? No habría sitio para él donde esconderse. Entre todo este cúmulo de versiones, Aska ha llegado a afirmar que contó con la ayuda de un cómplice dentro del propio Vaticano. Muchos se llevaron las manos a la cabeza y no pocos recordaron la extraña muerte de Juan Pablo I como ejemplo de las extrañas tramas ocurridas dentro de la Santa Sede. Lo cierto es que tras la caída del muro de Berlín, se pudo comprobar que los servicios secretos búlgaros contaban con un topo infiltrado en la mismísima Guardia Suiza, que custodiaba al Sumo Pontífice. Se encontraron con que tenían un topo metido en el Vaticano con toda la credibilidad, y ellos limitándose desde el primer momento a complementar el bajo sueldo que tenía este guardia al principio, y poco a poco a ir obteniendo información. Alois Sterman llegó a colocar micrófonos en la habitación del Papa para conocer sus conversaciones privadas, y habitualmente utilizaba la línea de tren Roma-Innsbruck, donde tenía un cajetín donde mandaba sus cintas magnetofónicas, donde mandaba la información sobre las actividades del Papa y sobre todo aquello que iba a hacer. El único que quizás supo parte de la gran verdad es el propio Juan Pablo II. El 27 de diciembre de 1983, Aska recibió en su celda la visita del Papa, con quien charló durante 18 minutos, amparándose en el secreto de confesión. Sea lo que fuere lo dialogado en aquel sombrío lugar, el conocimiento de aquel secreto afectó profundamente a ambos hombres. Me parecía un iluminado. Y hablaba mucho del tercer secreto a Fátima y decía, ¿por qué el homicidio al Papa? ¿Por qué el intento de asesinato al Papa? Y hablaba con distancia, como si él no hubiera sido el autor de los disparos. Decía, ¿por qué matar al Papa? Porque se preguntaba él mismo, o sea, separándose de que él había sido el autor. Tal vez algún día Aliaska rompa el silencio y cuente al mundo la verdad sobre el atentado, sobre quién manejó los hilos y por qué, si escapa de los muchos que han puesto precio a su cabeza. Quizá ese día es posible que lo que se conozca sirva para desvelar uno de los grandes secretos de todos los tiempos, un auténtico misterio que para algunos duerme desde aquel fatídico día en lo más profundo del Archivo Vaticano y que de momento nadie parece estar dispuesto a revelar. Y como colofón, en este viaje especial en busca del misterio, les invito a conocer un lugar que se ha hecho mundialmente famoso. Antes no lo era tanto. Es un pequeño pueblo en el sur de Francia. Se llama Rennes-le-Château. Su misterio, su enigma, la llegada de un misterioso sacerdote, nunca mejor dicho, que encontró algo extraño en uno de sus muros, en el pilar visigótico de una vieja iglesia. Se ha especulado mucho sobre qué pudo hallar este sacerdote. Hay quien habló de extrañas genealogías que implicaban ni más ni menos que a Jesús y a María Magdalena. Otros hablaban de un inmenso tesoro. Hay quien habló de la perdida mesa de Salomón. Lo cierto y verdad es que visitar este pueblo le deja a uno con sentimientos encontrados. ¿Qué hace un diablo dando la bienvenida en una iglesia? Un diablo de tamaño considerable que se llama Asmodeo, el guardián de los tesoros. ¿Y por qué todo el pueblo está envuelto de un extraño silencio? Nadie quiere hablar más de la cuenta.
Les dejo con un detalle. La historia célebre mundialmente del Código da Vinci se inicia con un personaje, lo recordarán, el conservador del Louvre. Dan Brown, el bestseller mundial, le puso un nombre, Saunier. ¿Saben cómo se llamaba este cura? Este extraño sacerdote que se encontró con el secreto de Rennes-le-Château, Berenguer Saunier. Por algo será. Les dejo investigando en esta historia. Viajamos a Rennes-le-Château. Desterrado por sus continuas disputas con otros miembros del clero, el sacerdote Berenguer Saunier llegó al pequeño pueblecito semiabandonado de Rennes-le-Château. Sin embargo, una sorpresa escondida en uno de los pilares de la vieja iglesia le haría inmensamente rico y poderoso de la noche a la mañana. El secreto de Reims es algo que ha obsesionado a investigadores, periodistas, políticos, historiadores, reyes y al propio Vaticano. Aquel solitario cura rural encontró algo que le proporcionó ingresos multimillonarios. Muchos hablaban de un mapa escondido a buen recaudo que señalaba un tesoro. Otros aseguraban que la riqueza no era material e iban mucho más allá, afirmando que Saunier había descubierto una genealogía, un árbol familiar de la estirpe sagrada de Jesús de Nazaret. Construyó carreteras e invernaderos, alzó torres y palacetes, y a ellos acudieron importantes personalidades europeas dispuestas a saber más del gran misterio. Todo lo que edificó aquel clérigo fue dedicado a María Magdalena, como si quisiera demostrar a los iniciados que en aquel nombre residía el gran enigma, como si quisiera encomendar todo el pueblo a una figura siempre oscurecida y que para muchos es el verdadero origen del auténtico cristianismo. El misterio de Rennes-le-Château ha provocado muertes y venganzas hasta nuestros días. Es el único pueblo de Francia donde por orden gubernamental no se puede excavar. El único a donde acuden miles de personas convencidas de que toda la trama del bestseller internacional, El Código da Vinci, cobra realidad justo allí, en esa pequeña aldea que sigue custodiando su propio misterio. Esta misma semana todas las agencias de noticias del mundo repetían una misteriosa información. Los rusos habían estado detrás del extraño atentado del Papa Juan Pablo II. El turco Ali Agca había intervenido casi como un autómata manejado por hilos invisibles, cumpliendo una extraña misión en la que solo era, nunca mejor dicho, una cabeza de turco. ¿Pero por qué se hizo? Hay muchos secretos en torno a esa historia, algunos los comentamos aquí en Cuarto Milenio, pero lo que muy poca gente sabrá es que Juan Pablo II, desde el mismo instante en que fue tiroteado, relacionó esa historia con el secreto de Fátima. Quizá tenía que ver que el momento del disparo era un 13 de mayo, día preciso en que en Portugal 3 pastorcillos inician una historia cuyos secretos todavía no han terminado. Y hablando de secretos, hay libros que no han tenido una gran difusión, por desgracia, como este de Aura Miguel, una periodista portuguesa de Radio Renascença, que llama sinceramente El secreto que guía al Papa. Y es que poca gente sabe que a partir de aquel intento frustrado de atentado, el Papa sintió muy cerca la imagen de Fátima y sus secretos y sus misterios. Por ejemplo, la figura de la propia Virgen de Fátima fue enviada en pleno secreto a una dependencia del Vaticano donde estuvo siendo observada precisamente por el Papa, en sus propias dependencias secretas. ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Para qué? Pero realmente, si hablamos de enigmas, hay muchos más. Incluso iniciando esta historia, ¿qué vieron realmente los 3 pastorcillos? ¿Es cierto que aquella aparición luminosa que les hablaba predijo la conversión de Rusia? ¿Es cierto que hablaba del fin de una guerra y el inicio de otras? ¿También se ponía una posible fecha al fin de los días? ¿Por qué tantos secretos? ¿Por qué Sor Lucía de Fátima, la superviviente de esta historia y principal protagonista, escribió una serie de mensajes que el Vaticano ha guardado con celo y que no querían dar a conocer?
¿Han oído hablar de los 3 secretos de Fátima? ¿Están a punto de producirse los últimos? Bueno, para intentar poner fin a tantas preguntas, enviamos a nuestro reportero Pablo Villarrubia al lugar de los hechos. Una historia impresionante la que nos traes, Pablo. Sin duda. Además, sí que tuve la oportunidad de vivir un momento emocionante e histórico, porque fue el traslado del cuerpo de Sor Lucía de Fátima de Coimbra, donde estaba, del convento, hasta el santuario de Fátima, para ser enterrada junto a su primita, que era Jacinta Marto. Quiero que observen esta foto que sigue teniendo un poder tremendo, las miradas de estos niños que cambiaron la historia de Portugal y para muchos la historia del mundo. 2 de ellos, Francisco y Jacinta, murieron prematuramente. Dicen que fue uno de los primeros avisos de la supuesta aparición. Para algunos la Virgen, para otros otra cosa. Porque, Pablo, sinceramente, hay personas, y es la primera parte de tu reportaje, fresco, recién traído de Portugal, mucha gente sigue pensando que lo que se vio en Fátima pudo ser un fenómeno sobrenatural de otro tipo, más enigmático si cabe, o igualmente enigmático. Exactamente, existen otras teorías, y de estas formuladas por nuestros 2 entrevistados, ¿no? Fina Armada y Joaquín Fernández, que suponen que lo que vieron, el famoso fenómeno del milagro del sol, que apareció una especie de esfera voladora brillante en aquel día, fue en el día 13 de octubre de 1917, no era exactamente un sol, como la gente juzgó en aquel momento, ¿no? Sino un objeto volador no identificado. Con eso no estamos diciendo que sea una nave espacial, nada de esto, pero sí que hubo un fenómeno muy extraño que emitía microondas. 70.000 testigos. 70.000 en aquella época, entre ellos estaban grandes escritores como Almeida Garrett, el gran periodista, escritor portugués, una persona incluso absolutamente escéptica en relación a cualquier tema religioso, y que presenció el fenómeno y que comprobó a través de su escrita, a través de sus periódicos, ¿no? Sus escritos, que algo realmente sorprendente ocurrió en aquel día. Pablo, nos quedamos con tu reportaje, muchísimas gracias, te vemos hasta un poco impresionado. Sor Lucía de Fátima, la mujer que escribió los secretos de Fátima, guardados durante décadas por el Vaticano, una mujer muy especial, con un gran poder. La mujer posiblemente del siglo XX más importante dentro del cristianismo, juntamente con Madre Teresa de Calcuta, en mi opinión, en mi modesta opinión. Pablo, muchas gracias por este trabajo, vamos a disfrutarlo. Muchas gracias, Iker. Les confieso que esta imagen me sigue impresionando. Es la conversación entre Juan Pablo II y el que pudo ser su propio asesino, Ali Azca, en la celda T4 de la cárcel de Rebibbia, en Italia. Lo comentábamos hace unas semanas. ¿De qué hablaron? Se vio a un papa consternado, como si realmente fuese partícipe de un secreto que algunos estudiosos afirman que no se conocerá nunca. 2 detalles. Ali Azca, cuando es atrapado después de intentar atentar contra el Papa, lo es por una monja, o participa en esta historia religiosa, que curiosamente se llama Sor Lucía también. Ali Azca dice: ¿quién ha sido la Fátima? Surge en su palabra Fátima, que me ha detenido. Y lo más curioso es que en una visita previa, antes de esta entrevista, la primera persona del Vaticano que acude a saber quién es ese individuo extraño que ha intentado matar a un papa en plena casa de Dios, en plena plaza de San Pedro, Ali Azca lo que dice, quédense con el dato, es: el papa no puede dar a conocer el tercer secreto de Fátima. Sobre todo esa trama vamos a hablar y vamos a conocer muchas más cosas. Nos acompaña el periodista enviado especial, por ejemplo, a Tierra Santa muchos años, autor de infinidad de libros, entre ellos Secretos Vaticanos, Eric Fratini. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Y también desde el punto de vista del periodismo y de la religión, el padre don Manuel Robles, periodista en La Razón, conocedor también del Archivo Vaticano y de todos sus secretos, o por lo menos de algunos. Don Manuel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eric, esta fotografía, esta imagen, ¿sabremos alguna vez qué ocurre aquí y por qué esta misma semana se difunde una noticia, no sé si para poner fin a esta historia, de que la Unión Soviética de aquella época estaba detrás de todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ha ocurrido esto ahora? Es verdaderamente sorprendente, principalmente porque quien ha hecho pública esta declaración es el que fue presidente de la Comisión de Investigación del Parlamento italiano, que investigó, después del atentado al Papa, investigó toda la trama, cómo había sucedido toda la trama. Esos archivos y esa comisión de investigación está bajo secreto de Estado de la República Italiana y todavía permanece en secreto. No entiendo muy bien la declaración porque la he escuchado además, es una entrevista en televisión que le han hecho al presidente de la comisión. No entiendo cómo la hace pública. Y después, con base a tu pregunta, yo no creo que jamás se haga público lo que hablaron
en esta famosa fotografía ellos dos? Nunca. Yo creo que nunca. Principalmente porque el Estado Vaticano no tiene una ley de desclasificación. Y luego, curiosamente, que ya lo hemos comentado en el programa anterior, en el que me invitaste, el Papa Juan Pablo II, nada más salir de esta reunión, hay dos hombres que le están esperando fuera de la cárcel de Revivia. Uno es el cardenal Casaroli, su todopoderoso secretario de Estado, y el cardenal Luigi Poggi, que era su jefe del Servicio de Espionaje Vaticano. Y a los dos les da orden bajo secreto pontificio, es decir, que pueden ser excomulgados en caso de que violen esa orden del Papa, que toda la información referente a la conversación que ellos tienen sean depositados en los archivos secretos vaticanos. Y ahí quedará para el resto de los días, me imagino. Mucha gente, muchos amigos de Cuarto Milenio podrían pensar quizá que con esta noticia repentina, ahora, en este instante, en esta semana, todo el mundo dirá, bueno, fueron los rusos, asunto olvidado, quizá porque hay mucho más que ocultar. Don Manuel, ¿por qué existe esa relación tan profunda, tan directa entre Juan Pablo II y el asunto de Fátima? Tampoco a priori podía ser algo lógico, ¿no? ¿Por qué esa pasión? El Papa yo creo que es una de las personas que se podría decir así, tocaos por la Virgen y por su devoción a la Virgen. Y entonces yo creo que no se puede olvidar nunca que el atentado lo tuvo el 13 de mayo de 1981. Y eso le relacionó muy directamente con la Virgen de Fátima, de tal manera que llevó a que cuando se restableció su salud, la bala pues la colocó en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal. Eric, hablamos del tercer secreto. Mucha gente estará preguntando qué se sabe del tercer secreto de Fátima, qué se dice en él. Vamos a descubrirlo en la segunda parte del reportaje de Pablo Villarrubia. ¿Es el gran secreto que se oculta en la parte más oculta de los archivos vaticanos? Bueno, es que incluso con el padre estábamos hablándolo antes de comenzar el programa. Yo creo, personalmente, con respecto a los tres secretos de Fátima, claro, hay que pensar que ha habido 8 papas desde entonces, desde Benedicto XV, que es cuando sucede la aparición, hasta Benedicto XVI, que es el actual pontífice. Yo creo que menos el secreto referente a que los dos de los niños iban a morir en muy poco espacio de tiempo, como así sucedió con Jacinta y Francisco, que murieron en muy poco espacio de tiempo, yo creo que los dos secretos, el resto de los otros 2 secretos de Fátima que se dicen que le dijo que le transmitió la Virgen, yo creo que han sido muy interpretados en base a la época en la que ha sucedido. El tercer secreto de Fátima siempre será secreto. Así lo revelaba una de las últimas testigos vivas de aquellos hechos que encontró Pablo Villarrubia, nuestro compañero, sobre el terreno. El tercer secreto es el que se reveló el 13 de mayo del 2000. No me resisto, aunque lo hemos hecho en alguna ocasión, pero creo que es impresionante, volver a recordarles que 13 de mayo, año 17... aparición primera de Fátima. 13 de octubre, año 17, supuesta danza del sol. 13 de mayo 81, atentado contra el Papa, Plaza de San Pedro. 13 de mayo del 2000, supuestamente se leyó el tercer secreto, con una maniobra que realmente desconcertó incluso a muchos cristianos. Día 13 muere Sor Lucía. 13 de mayo, al año siguiente del atentado al Papa, segundo intento de atentado, esta vez en Fátima. Don Manuel Robles, ¿cuál es el tercer secreto de Fátima? ¿Realmente se ha leído? ¿No se ha leído? ¿Es tan impresionante que se guarda en un secreto bajo 7 llaves? ¿Por qué? Yo creo que el tercer secreto de Fátima es muy sencillo y consiste en una llamada a la conversión y a la penitencia. Ese es el secreto de Fátima. A mí me parece que hace falta rescatar un poquitín todas las apariciones de Fátima, de aquel planteamiento, vamos a llamarle así, apocalíptico, tremebundo, que quizá durante... Que daba miedo. Daba miedo. Durante unas cuantas décadas ha existido, probablemente también dentro de la Iglesia y sobre todo en el mundo, por muchas razones que habría que analizar a lo mejor desde el punto de vista político. Hay que rescatarlo de ese planteamiento apocalíptico, que yo creo que no es eso, y luego hay que rescatarlo también en estos momentos que están de moda todos estos movimientos ecologistas, por decir algo, y sobre todo esotéricos, también desde ese planteamiento, del planteamiento esotérico. Y el secreto va ahí. Pero ese sacerdote, ese obispo vestido de blanco, que aparece en esa última escena, o parte del tercer secreto, ascendiendo por una cumbre, le están lanzando puñales y flechas, y hay una multitud absolutamente muerta, despedazada, ¿se ha identificado con alguien?
¿Era el Papa Juan Pablo II? ¿Quién era? Sí. Bueno, por ejemplo, el cardenal Sodano ha dicho que era el Papa Juan Pablo II, Sor Lucía, y el textógrafo en ningún momento lo dice. La mayoría de la gente, o lo que han publicado los periódicos, ha sido un poco en ese sentido. Don Manuel, hay que decir que hay mucha gente que no está de acuerdo con esa visión. La dejamos ahí clara. Eric, por ejemplo, hablábamos de que si es un mensaje tan positivo y tan lógico, ¿no?, de bienaventuranza, vamos a llamarlo así, de conversión, de penitencia, ¿por qué tanto secreto, Eric? Tú como periodista que te has peleado, entre comillas, que se entienda, con el Archivo Vaticano más de una vez, ¿por qué tanta ocultación, tanto misterio y tantos papas diciendo que no quiero ser heraldo de tanta desgracia? ¿Por qué? Claro, y además si efectivamente es como dice el padre, que yo creo que a todo el mundo, católicos, baptistas, musulmanes, nos encantaría que fuese el tercer mensaje de amor, de ayudarnos los unos a los otros, sería el momento en el que los periodistas o investigadores deberíamos empezar a preguntarle al Vaticano por qué, si ese mensaje es tan bonito, es decir, ¿por qué lo llevan escondiendo desde el año 1917? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho público? Pero sigue siendo otro de los grandes misterios que tiene el Estado Vaticano en sus archivos secretos, y que como no tienen, lo que yo siempre te digo, como no tiene una ley de desclasificación en el cual digan dentro de 100 años o 200 años van a poder ustedes entrar en el Archivo Secreto Vaticano para revisarlo. Seguiremos haciendo lucubraciones sobre lo que ha sido el tercer secreto de Fátima. La cuestión es que mucha gente seguirá preguntando ¿por qué, por ejemplo, el Vaticano, lo que me ha preguntado Eric antes, y perdonarme, ha hecho esto? No tengo la respuesta. Puedo interpretarla en un sentido de, vamos a llamarle, de una cierta prudencia. Queda claro, Manuel, la posición de la Iglesia, la posición del periodismo en este caso, se enfrenta a una cuestión de fe o a una cuestión de secretos, pero lo que está muy claro es que todo el mundo pregunta por él, todo el mundo quiere saber realmente si el fin del mundo, hablaban algunos, decían algunos, no yo, que iba a ser el anuncio de una especie de disidencia o de crisis de fe dentro de la propia Iglesia. En definitiva, nos quedamos con esa frase en un pequeño pueblo casi abandonado, perdido incluso de la gloria que tiene el lugar de Fátima, pero es donde nacieron estos pastorcillos, Aljustrel, y allí uno de los últimos testigos de aquellos prodigios extraños decía que el secreto nunca será revelado. Bueno, nosotros, desde luego, como periodistas, seguiremos esperando. Don Manuel Robles, periodista de Razón, sacerdote, muchas gracias por tu segunda visita. Gracias a ti. Igualmente, Eric, como siempre, es un placer tenerlos aquí. Para dar esta visión abierta, yo sigo preguntándome qué hablaron Aliasca y el Papa, por qué Aliasca dijo nunca deberá revelar el tercer secreto de Fátima.